Bueno, la idea del vídeo este es la de hablar un poco de la aplicación del modelo vista controlador, este paradigma de programación, de interfaces, de aplicaciones con interfaz, que bueno, pues vamos a ver cómo aplicarlo a un proyecto Java desde el entorno de desarrollo IntelliJ IDEA. Así que bueno, antes de nada vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es el modelo vista controlador, que es una forma de diseñar aplicaciones de forma que tengamos las cosas un poco ordenadas y nos facilite tanto la organización de la aplicación como el desarrollo de la misma, así como la búsqueda de errores. Viene muy bien, sobre todo se ve el verdadero uso cuando trabajamos con aplicaciones grandes, porque realmente se nos facilitan las cosas. Así que bueno, en la vista, en el view, es donde tenemos nuestros elementos gráficos. En nuestro caso es lo que desarrollaremos con el programa SceneBuilder. El modelo, el model, es donde tenemos la lógica del programa, por decirlo así, el trabajo. Y el controller es, bueno, el encargado de servir de puente entre el modelo y la vista. Así que bueno, con esto un poco visto, pues vamos a irnos a Java. Y bueno, en este caso es un proyecto que yo ya tengo abierto, ¿vale? Prueba MVC. Pero bueno, esto consiste en crear un proyecto Java FX sin más. O sea, nos vamos a File, a Nuevo. Bueno, File, joder. No quiere el amigo. Ahora. Proyecto. JavaFX Application aquí. Y bueno, Next. Le damos un nombre y sin más. No hay nada más allá. Entonces, ¿qué es lo que nos crea? Pues nos crea una serie de carpetas y de archivos de forma automática. Y nos rellena también partes de algunos elementos. Todo hasta aquí es igual. Hasta aquí está la carpeta sample. Y luego nos incluye el .java de controller, el de main y el de fxml. Aunque en este caso el original se llama sample.fxml. Entonces, nosotros ¿qué es lo primero que haremos antes de nada? Pues lo primero, borrar el fxml sample y crearnos otro nuevo. O sea, vamos aquí, lo buscamos, le damos a delete y aquí dentro de sample, botón derecho, new y fxml file y le damos un nombre, qué sé yo, main view y se nos abre automáticamente el que acabamos de crear y de esta forma pues nos quedaría, pensad que esto no esté, que es lo que hemos borrado, bueno, nos quedaría de esta forma. Main view, esta línea que nos dice fx controller, tenemos que cambiarla. ¿Por qué? Porque esta es la línea con la que vamos a referenciar el controlador, el punto Java del controlador de esta vista. En este caso pondríamos sample, porque está dentro de la carpeta, y controller. Vale, ¿por qué tenemos que hacer esto? Pongámonos ahora en situación de que nosotros tenemos estas dos views, esta y esta otra, que tenemos las dos. Si nosotros tenemos varias vistas, tenemos varios controladores y varios modelos. Entonces, tendremos que tener un controlador para esta vista y tenemos que tener un controlador para esta otra vista. Entonces, desde cada uno de los fxml tendremos que decirle aquí, en esta línea de aquí, cuál es nuestro controlador, dónde está situado. En este caso en sample.controller, sample.controller. Así que, bueno, hemos visto ya cómo va esto, así que, bueno, sin más, le damos a main view y la borramos, porque no la necesitamos ahora mismo. Vale, ¿qué tenemos ahora en el controller? En el controller tenemos, como veis, todo lo que tiene que ver con la interacción con el puente entre el main, o sea, entre la vista y el modelo. Vamos a entrar más detenidamente luego y vamos a seguir hablando un poco por encima de lo que nos encontramos en cada sitio. Aquí en el modelo podemos ver lo que sería toda la amiga del programa, en este caso una suma, hacer una resta y hacer aquí una multiplicación, división. Que bueno,
La idea de esto es la de poder probar la devolución de varios valores. Lo veremos luego. Y bueno, por último en el main, que esto se escribe automáticamente cuando generamos un proyecto FX en IntelliJ, se nos genera automáticamente. Aunque sí que es cierto que tenemos que hacer un cambio. En esta línea, la de parent root, debemos de cambiar el nombre de aquí, del fxml o adder. Por defecto nos va a aparecer sample.fxml, pero como nosotros hemos borrado ese archivo para crear uno nuevo, tendremos que poner aquí el nombre de nuestra vista. Y tú puedes preguntar, vale, aquí se ve muy bien porque tenemos solamente una vista, pero ¿y si tenemos más de una pantalla? Pues muy fácil. Obviamente todas las aplicaciones tienen una página principal, una vista que es la que primero se abre. Entonces aquí nosotros tendremos que tener cuidado a la hora de diseñar y diseñar todo a partir de una pantalla principal y aquí llamar a la pantalla principal. Así que bueno, con todo esto vamos a irnos ahora pues elemento a elemento. Vamos a empezar con el view fxml. Yo a mí me gusta mucho trabajar directamente en vez desde este scene builder. Yo prefiero trabajar desde el programa original, el grande por decirlo así. Y bueno, pues aquí lo que hemos creado de momento es tres campos de texto y 2 botones. Dentro del diseño es muy importante recordar que tenemos que darle un ID a todos los elementos con los que queramos interactuar. En este caso, este cuadro de texto tiene este ID, num1 field, este otro tiene num2 field y este otro tiene resultado field. Sin más, esto es un ID con el que nosotros nos referiremos más adelante. Los botones, yo también les tengo puestos un ID, pero dependiendo de la forma en la que nos guste programar los eventos de los botones, probablemente no nos haga falta, como es mi caso, por ejemplo. Así que bueno, esto sin ir más lejos no voy a entrar en detalle aquí, a no ser que, no sé, que lo pidáis o cualquier cosa, lo dudo, porque ya hay varios tutoriales hechos bastante mejores que lo que os puedo enseñar yo acerca de cómo trabajar con Scene Builder. Así que me parece un poco tontería. Pero bueno, aquí abajo, que es donde tenemos la herencia, vemos que nuestro Anchor Pen normal, nuestro Anchor Pane, aquí tenemos todos los elementos, todos nuestros elementos, con su respectivo nombre y esas cosas. Aquí, si os estáis preguntando cómo poner este texto, que es simplemente un texto indicativo, no tenemos que borrarlo antes ni nada, está aquí en Properties, Prompt Text. Si en vez de tenerlo en Prompt Text lo tuviéramos en Text, tendríamos que borrarlo para poder escribir nuestros elementos. Y bueno, aquí los controles y demás. Así que, por último, aquí es muy importante en la pestaña de Code, dentro de los botones, es muy útil esta parte de aquí en la que pone OnAction. Aquí en este recuadro es donde llamaremos a la función o al método que queramos realizar cuando cliquemos en estos botones. Así que bueno, vamos a volver, vamos a dar a Save aunque no hemos hecho ningún cambio. O sea, iniciar, vamos a volver a IntelliJ. Vale. Bueno, antes de nada, si por lo que sea vais aquí a View y abrís Show Sample Code, aquí tenemos pues las declaraciones de nuestros elementos. Realmente podemos hacer todo esto a mano, pero bueno, si quieres ahorrarte un poco de código, puedes ahorrarte la declaración, haciendo copia y pega puedes ahorrarte la declaración de los elementos gráficos. Pero bueno, vamos a volver aquí y vamos a Controller. Aquí en Controller tenemos declaradas estos elementos. Estos elementos son pues variables, sin más. Y bueno, tenemos aquí declarada mayores. Esta línea es muy importante. Esta línea de aquí es súper importante porque es la que nos va a permitir
llamar a los métodos declarados en el modelo para poder utilizarlos en el controlador, ¿vale? Es tan simple como private model, le damos un nombre y escribimos un new model. ¿Qué ocurre? Vos estar preguntando, vale, volvemos a lo mismo. Y si tengo más de uno, pues model se queda igual, pero aquí tendrá que ser otro. Vamos a probar, sé yo. Vamos a poner una nueva clase. Modelo auxiliar. Vamos a controller. Y aquí private model. Modelo sin más. New modelo auxiliar y ya estaría, bueno, con su respectivo punto y coma, pero bueno, aquí new model, bueno, porque no tiene nada dentro y bueno, pero la mecánica es esta, que simplemente pues le añadamos las cosas aquí y tal. Así que, bueno, continuamos y aquí es donde tenemos la declaración de los elementos, la que veíamos anteriormente, de los text fields. ¿Por qué yo no tengo declarados aquí los botones? Para que os hagáis una idea, cuando nosotros hacemos aquí, creamos el modificador de acceso, le decimos lo que es, aquí le damos el fxid que veíamos anteriormente en Stem Builder, que es el identificador que nosotros le damos. Pero ¿qué ocurre? Como yo los botones los programo directamente así, no necesito tener que declararlos, porque yo no trabajo con los botones directamente aquí. Yo creo un listener y llamo a este listener desde el programa. ¿Qué es un listener? Un listener en este caso es un método el cual está ligado a que nosotros cliquemos en este botón, clic suma, llamaremos a este método y ejecutará lo que haya aquí dentro. Si os podéis fijar, vamos a ir al modelo. En el modelo nosotros no tenemos referenciado de ninguna forma elementos gráficos. No tenemos aquí ni obtención de textos, ni escritura de textos, por ejemplo, en los text fields. Pero aquí en el controller sí. Entonces, nuestra idea a desarrollar en el modelo es desarrollar métodos que reciban valores y que devuelvan valores. ¿Para qué? Para que cuando nosotros llamemos a estos métodos desde el controlador, como parámetros de entrada le pasaremos pues los textos que queramos obtener. ¿Por qué? Porque desde controller sí tenemos acceso a los elementos gráficos, cosa que no tenemos desde modelo. Entonces nosotros creamos, por decirlo así, la plantilla y cuando estamos en el modelo, pues aquí en número 1 almacenamos el texto que haya en numField y en número 2 almacenamos el texto que haya en num2. En resultado almacenamos lo que nos devuelve esta función, que nos devuelve return num1 más num2, siendo num1 y num2 parámetros. Así que nosotros en el controlador le decimos que nos almacene aquí el resultado de este método de modelo, porque es el que hace referencia a esta clase, y número 1 y número 2, que son los parámetros que recibe este método, los cuales vienen de el num1 field y num2 field. Aquí vemos, por último, cómo establecemos un texto, el texto que obtenemos en resultado field. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo cómo podemos ligar, cómo podemos relacionar los elementos gráficos que solo están disponibles desde la clase controller con las funciones que están establecidas en el modelo. Así que bueno,
¿Cómo creamos otro? Pon que queremos crear otro botón. Queremos crear otro botón y queremos, qué sé yo, otro método. Pues es tan fácil como @fxml, esto es impepinable, barra public o private, depende del acceso que quieras a este método. Yo lo hago público para no tener problemas, pero podría hacerse privado siempre y cuando le hagas pues sus respectivos métodos get y set. Así que bueno, public void porque es un método y le damos un nombre, click reset. Abrimos paréntesis, establecemos un action event, pero importante, un action event de javax.event, no de java.awt event. Esto puedes evitarlo si tú aquí directamente importas la clase javafxEvent.actionEvent. Cuando tú escribas aquí dicha palabra, ves que la primera opción que nos da el ayudante es la de la librería que nosotros queremos. Así que le ponemos event por último y abrimos. Vale, y ahora todo lo que esté aquí dentro será lo que va a realizar la aplicación cuando llamemos a este método desde un botón. Así que vamos a irnos al model ahora porque me parece interesante, centrándonos aquí en esta parte del controlador, cómo podemos hacer para recibir varios, para devolver varios valores. ¿Qué ocurre si nosotros queremos interactuar con varios elementos en distintas partes? Pues claro, nosotros igual necesitamos escribir en 3 cuadros de texto dentro de una función. Y claro, cada función de esta pues nos devuelve 1. Igual tiene que devolvernos más cosas para nosotros poder trabajar con esas cosas. Para ello necesitamos un array, un arreglo. Este tipo de funciones que devuelven valores tenemos que especificarle qué tipo de valores van a devolver. En este caso va a devolver enteros y le decimos que nos va a devolver un array con estos 2 corchetes de aquí. Supongamos que queremos devolver un array de strings. Pues es tan fácil como poner esto así, le damos array string y le pasamos pues los parámetros que queramos. Enteros, strings, doubles, pues lo que queramos. Al fin y al cabo no deja de ser una función. Y bueno, teniendo ya los parámetros que vamos a utilizar, que nos van a entrar, tenemos que almacenar todos esos valores. A ver, esto sería un valor return y esto sería otro valor return. Serían los valores que quisiéramos devolver, pero claro, como nosotros queremos devolver varios en formato de array, lo que tenemos es que separar los elementos que queremos obtener y luego juntarlos todos en un array. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aquí otro int, llamémoslo fg y que sea num1 menos num2, por ejemplo, pues lo podemos guardar así. Y aquí cuando creemos el array que vamos a enviar al final, aquí introducimos fg. O sea, ponemos por un lado, establecemos las cosas que queremos devolver, las variables que queremos devolver, y al final de la función establecemos un array de formato entero, porque es lo que tiene que devolver, con un nombre, el cual está compuesto por el valor 1 que queremos enviar y el valor 2 y los 25.000 que quisiéramos enviar. Y cuando nosotros devolvemos data, devolvemos nuestro array. ¿Qué ocurre aquí ahora? Que tendremos que almacenar, al igualmente tenemos que meter los parámetros de entrada para la función.
almacenar la salida, pero en este caso, si nosotros tuviéramos varios setText, por ejemplo, pon que tuviéramos otro más, yo almaceno en el entero i y en el entero j, en uno almaceno resultado array 0 y en j almaceno resultado array 1, lo que significa que en i estará esta función, o sea, ese valor, y en j, que es el puesto 1 del array, tendremos este otro. Y podremos acceder a ellos de la misma forma que accederíamos en el anterior caso. Vamos a correrlo y vamos a ver cómo funciona. Ponemos 20 y ponemos 10. Cuando cliquemos la suma, nos los va a sumar y nos va a poner 30. Cuando nosotros le digamos que reste, en este caso nos va a dividir. Nos va a dividir. Si por ejemplo en vez de llamar a j, nosotros llamamos a i, pues lo que nos va a hacer va a ser multiplicar. Vamos a poner 10. Vamos, y ahora nos los multiplica. Así que hasta aquí un poco pues lo que es el modelo vista controlador. ¿Cuándo tiene esto realmente uso? Pues en aplicaciones, sobre todo con aplicaciones grandes. Aplicaciones grandes donde tendremos nuestra carpeta para controladores, nuestra carpeta para modelos y nuestra carpeta para views. Así que hasta aquí. Vamos a pararlo y hasta la próxima.